Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube Viviendo con Propósito. Hoy con esta sorpresa maravillosa, con una invitada muy especial, mi Jessica Ruiz. Ustedes ya la conocen. Hola, mi Jessy, ¿cómo estás? Hola, Jean, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes ya la conocen. Voy a dar un contexto y una cuña además de nuestro anterior video. Ya la había entrevistado aquí en el canal. Eso fue ya hace ratico, ¿no, Jessy? Hace unos Sí, meses. Y hablamos de los dones espirituales. Estuvimos aquí justo en este mismo espacio. Fue un video muy, muy lindo con una sorpresa muy linda al final, además que me diste, un regalo muy bello que me diste al final del video. Aquí les dejo la cuña, les dejo la imagen para que si les interesa vayan a verlo, porque allá hablamos mucho más acerca de Jessy, acerca de lo que hace en sus terapias y acerca de su don, ¿no? Hoy tenemos un tema muy lindo que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte, de todo ese miedo, todo eso que causa, todas esas dudas que generan este tema de la muerte. Pero antes les quiero dar un contexto y es cómo conocí yo a Jessy, porque siento que eso fue una sesión muy sanadora y quiero compartírselas hoy para además hacer como ese lazo o ese enganche con este tema que traemos hoy. Y bueno, yo un día me llegó a mis manos, Jessy, el libro del Plan de tu Alma, que sé que ok. lo conoces. Ujú. Me llegó además por casualidad, eso no era como para mí ni siquiera, sino como que se lo compartieron a otra persona y me llegó a mí. Me pegué una enganchada con este libro, me encantó, y ahí hablan mucho como, así como a grandes rasgos para hacerles un resumen, porque además quiero sentarme un día a hacer un video de solo este libro, porque me cambió la vida. Pero entonces, así como para que me entiendan, en ese libro hablan como de este propósito de vida cuando uno trae de pronto una enfermedad, cuando uno trae de pronto una discapacidad, de pronto una Ujú. persona que es sorda, que es muda, cuando venimos a vivir duelos de esposo, de hijos, y por qué venimos a vivir estas cosas, ¿no? Y entonces en este libro pienso que el actor principal es un medium, ¿no? Entonces hacen como esas sesiones de explicar y uno poder entender por qué venimos a vivir todas estas cosas, cuál es ese propósito, ese plan del alma. Ujú. Y leyendo ese libro y hablaban ahí mucho del medium, del medium, del medium y mucho del propósito de vida, ahí yo dije, me nació ese deseo de conocer mi propósito de vida. Y ahí dije, voy a averiguar de pronto si conocen algún medium. Por medio de Diana, que además es amiga de Jessie, por medio de Diana llegué a la consulta con ella. Jessica es medium, ella tiene ese don, por eso es importante, si les interesa mucho este tema, que vayan a ver ese primer video con ella, donde hablamos de sus dones y qué hace ella en terapia. Porque hoy vamos a entrar directo a este tema de la muerte. Entonces, cuando yo conocí a Jessie, fui con la intención de averiguar mi propósito de vida. Y resulta que yo en mi historia, también ahí por encima les cuento, yo andaba buscando a mi padre, quería conocerlo. Cuando yo cruzo la puerta del apartamento con Jessie, lo primero que es, además ella no me conoce, o sea, era nuestra primera vez que nos veíamos, apenas cerramos la puerta del apartamento, Jessie me dice, ¿y tu papá? Y yo quedé como, ¿qué es esto? O sea, me corrió un escalofrío así de la cabeza hasta los pies y yo decía, ¿cómo así? O sea, mi consulta era para otra cosa. Y eso fue lo primero que pasó en esa consulta con Jesse. Mi papá o el alma de mi papá se presentó. Es un ser que ya trascendió y yo llevaba además muchos años buscándolo desde mis 15 años, Jesse. Entonces tenía que contar esto como introducción. Fue una sesión muy sanadora para mí. Fue como dejar esa búsqueda a un lado y entender que ya está en otro plano, que además me acompaña, que está conmigo, que me acompaña todos los días. Esa sesión fue muy linda, él se presentó, me dijo cosas muy sanadoras, muy bellas. Para mí fue como, un descanso, soltar esa maleta, esa angustia, esa carga que uno Sí. lleva ahí, ¿no? Y desde ahí es como algo muy bello. Entonces, quería contarles esto porque siento que fue muy, muy sanador y que de pronto alguien por aquí de los que nos está viendo, de pronto le pasa lo mismo o está como en ese tema, ¿no? Le resuena algo de esto. Entonces, mi Jessie, para entrar al tema de hoy, que es por qué le tenemos tanto miedo a la muerte, pues empecemos con este gran concepto de qué es la muerte. Jean, la muerte es un cambio de estado. Uh -huh. Simplemente es eso. De hecho, la muerte no existe. Ajá. La muerte no existe. ¿Por qué no existe la muerte? Porque cuando morimos dejamos este cascarón que yo le digo, que es el cuerpo, y nuestra alma pasa a otras condiciones.
Tenemos que ver la muerte desde dos puntos de vista. Desde el plano físico, es un concepto totalmente diferente, y desde el plano espiritual. Desde el plano físico, sí, se acaba todo. Se acaba todo y ahí se queda. Muchas personas dicen que después de que nosotros morimos ya no pasa nada. O sea, se muere y se muere. Y todo se acabó. Y todo se acabó. Eso es desde el plano físico, pero desde el plano espiritual, si lo vemos desde el plano espiritual, es un concepto muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, esta almita se va, cambia de estado, ya no es carne, ya es espíritu, y empieza otra situación u otra vivencia muy diferente. Ya después de que salimos del cuerpo, empezamos a vivir nuevas experiencias desde lo espiritual, no desde lo físico. Eso es la diferencia entre el plano físico y el plano espiritual. Mi Jessy, yo he escuchado mucho que como para este concepto, como para entenderlo así fácil, es como que somos energía, al final somos energía y la energía se transforma, la energía nunca muere. Entonces es lo que dices, del cambio de estado. Claro. Eso es. Mi Jessy, bueno, otra pregunta es, ¿qué características se presentan cuando una persona está a punto de trascender? Sí, hay varias cosas que hay que tener en cuenta, tres aspectos. Se me olvidó allí. No importa. Mientras que te viene la idea, estaba pensando que hay como unas características especiales. Es que con esta pregunta también es como que se dice por ahí o decimos entre nosotros como que la persona ya sabe cuándo va a fallecer. Claro, sí. Y entonces empiezan a tener ciertos síntomas. Por ejemplo, si tú has tenido una persona cerca, cuando ya está a punto de fallecer, ella tiene, yo lo llamo ciertos síntomas. ¿Sí? Desde el concepto físico, empieza a tener ciertas características, como empieza a sentir su piel más fría, sus extremidades más frías. Okay. Tú ves a una persona que ya empieza a tener síntomas de la trascendencia, si has notado que se quedan sentadas y empiezan a ver un punto fijo. Como muy idos, como por allá. Se viajan, ¿y sabes por qué es? Porque ya su alma está viajando a otros planos. ¿Se empieza como a desprender? Se empieza a desprender. Sus extremidades, tanto manos como pies, empiezan a ponerse frías. Es porque ya está obviamente teniendo problemas de circulación. También se ve mucho que la persona empieza a tener desinterés de todo. Ya no le interesa el dinero, ya no le interesa hacer planes a futuro, ya no le interesa siquiera estar en asociación con otras personas. Es porque está reconociendo que ya está dejando toda esta historia atrás, esta historia física de carne, ¿sí? Y entonces se está conectando más como con su espíritu. Ok, literalmente se desprende. Se desprende completamente, inclusive deja de comer. Okay. Si has visto o si han visto que las personas que ya están a punto o en ese proceso de trascendencia, de desprendimiento, su apetito merma. Okay, ¿Sí? Dejan de dormir, ya no duermen igual. Entonces, esos síntomas son claves para saber y uno decir, bueno, y desde el plano espiritual, porque también es un plano espiritual que tiene ciertos síntomas, empiezan a conectarse y a ver a sus seres fallecidos. Empiezan a ver a sus guías, empiezan a ver a los ángeles. Y una cosa muy importante es que ellos ya se desprenden tanto que hay una parte de aceptación. Cuando ellos empiezan a decir, es que ya dentro de poco me voy, o es que empiezan a pedir
y a querer estar con la familia y empiezan a dejar todo cuadradito para que no haya ningún problema. Entonces, es tanta la aceptación, es tanta la aceptación de que ya van a partir, que a ellos empiezan a desprenderse hasta de esos intereses que antes tenían. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando una persona empieza con estos síntomas. Y no solamente pensar, ay, no, como está enfermo, entonces está sintiendo todo esto. No. Y fuera de eso, Jean, hay una cosa muy importante, que nosotros cometemos un error con nuestros seres queridos que van a partir, y es que cuando empiezan a ver los seres fallecidos que se les ha adelantado, o empiezan a ver ángeles, o a Jesús, o a los seres espirituales, nosotros pensamos que están medio loquitos o que están delirando. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros creemos que estas personas o están un poco corridos de la teja o realmente están viendo estos seres fallecidos? Tenemos que creerles porque esto hace parte del desprendimiento de su alma. Más o menos, Jim, por lo que he podido ver, las experiencias que yo he tenido con esto, más o menos el desprendimiento empieza o lleva un tiempo entre 6 meses y un año. ¿Sí? Antes de fallecer, tú empiezas a decir. Yo te iba a preguntar eso, con cuánto tiempo se empiezan a preparar? Exactamente, y uno no tiene es hartísimo. Eso. Sí. Pensé que era menos tiempo. No. Entre 6 meses y un año. A veces es muy rápido, a veces es un poco más lento, pero más o menos entre 6 meses y un año tiene, o el alma empieza a reconocer que tiene que, o está preparada para partir. Jessy, eso me acuerda de una historia de una persona que murió aquí en la familia, y creo que son varias además, que cuando ya estaba como en el hospital, en ese momento ya de literal despedirse, empiezan a ver incluso escaleras, empiezan a ver almas, sí. Y estas historias son muy, muy nombradas porque muchos alcanzan antes de irse a comentar eso que están viendo. Entonces, eso es algo muy cierto. Jessy, otra pregunta que yo sé que me surge, y todos los que están viendo aquí yo creo que deben estar igual: ¿qué pasa con esas personas que no tienen este tiempo para prepararse? O sea, todos los que mueren en un accidente. Ok, cuando mueren en un accidente, Jean, ellos entran en una confusión, ¿sí? Porque fue así, de un abrir y cerrar de ojos. No hubo preparación. No hubo preparación. Y no es solamente el dolor para la familia, la que se queda aquí, sino realmente viene una desorientación de esta alma, y muchas veces no reconocen que han fallecido. Entonces empiezan a buscar, a decir, oiga, estoy acá porque no me ponen cuidado. Cuando esto pasa allí, allá arriba, bueno, primero, cuando mueren, están con sus guías, ¿sí? Y con sus angelitos. Que literal los llevan. Podemos decir que llegan a rescatarlo, ¿sí? Llegan a rescatarlo y se lo llevan a una cosa o a un espacio que se llama un hospital espiritual. En ese hospital espiritual, haz de cuenta que lo tienen en una sala de observación. ¿Listo? Lo curan y lo empiezan a orientar. Ellos nunca se van solos, nunca. Ellos siempre están acompañados por sus guías, inclusive por sus seres trascendidos ya. Entonces le empiezan le dan un tiempo para que ellos se ubiquen, ¿sí? Entonces, de un momento a otro, pues dicen, ¿dónde estoy? Entonces, esa es la labor del guía, esa es la labor de los seres fallecidos cuando lo ¿Te llegó un mensaje? Llegó alguien. Ok.
No sé si tú sientes el cambio de temperatura, Sí, ¿sí? frío. Frío. Ujú. Tengo los pies. Sí, yo ya sentí así como, sí, sí se sintió. Entonces, estamos aquí acompañados. Este tema es muy, eh, Susceptible o muy sensible. sí, y muy, atrae muchas. Además que Jessie es un canal, no lo dije al principio en el contexto de quién era Jessie. Jessie es como, que es un medium, ¿no? Ella que además, ese es su don, la mediunidad. Y el medium es, ella es como ese canal, esa voz de esas almas que ya trascendieron. Ella puede sentirlos, puede escucharlos. Entonces, claro, al hablar de este tema es como, incluso antes de empezar me estaba contando que pasó algo esta mañana, porque pues venimos preparando el tema y que vamos a hablar de esto. Entonces, pues claro, es algo así. Esto puede pasar, entonces, pues nada, estamos ahí muy pendientes. Mi Jessy te iba a decir, yo he escuchado mucho, este tema me apasiona, el tema de los medios, y he escuchado varios, y he escuchado que cuando una persona muere así en un accidente, los cambios para el ser humano o para las almas, en fin, lo que significa un cambio es muy duro, ¿no? Es esa nueva adaptación. Ujú. Entonces he escuchado que esas almas se demoran mucho en ese otro plano, intentando entender lo que tú decías, intentando entender que falleció, que ya salió de este plano físico y lograr entonces como que literal ubicarse allá, ¿no? Ujú. Cuando pasa eso. Entonces, si quieres, pasamos. Ah, bueno, tú nos estabas contando qué sucede después de la muerte. Entonces, nos estabas contando lo del hospital, como ese proceso que lleva como el alma nuevamente para volver a. Sí, y hay un desprendimiento. Bueno, Ujú. primero, cuando ya se muere, hay ese desprendimiento del alma, hay se tienen que ubicar, en este caso, de personas o que mueren repentinamente Uh-huh. o que mueren de una enfermedad muy larga y muy dolorosa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, podemos decir que van y los rescatan para restaurarlos. Ok, ¿Listo? ok, ok. Entonces ahí empieza una nueva fase de ellos. Su energía, la energía de los seres que han partido, generalmente duran aquí en este plano como entre planos, se puede decir, Ok. dura entre más o menos mm, 3 meses a 6 meses. Por eso es que nosotros podemos sentir a nuestros Uh-huh. seres queridos muy así palpable los primeros meses. Uh-huh. Después ya uno dice, oye, ¿por qué no lo sentí? ¿Por qué no se siguió manifestando? Es Uh-huh. porque ya ha Ah. viajado al Uh-huh. lugar donde le corresponde estar. Uh-huh. Y esa es otra aclaración que también he escuchado a los medios, es que cuando alguien fallece, normalmente el ser querido quiere contactarlo de una, Sí. por cosas que quedaron pendientes, que no se dijeron, bueno, muchas cosas que además esto es muy sanador, pero también les he escuchado que requieren más o menos como de 6 meses a un año para poder contactar esa alma, porque claramente está todavía en su proceso. En el proceso, sí. Porque sobre todo, Jean, con las personas que se han desvivido, ¿m? Uh-huh. Más o menos uno puede contactarlas después de un año, porque viene un proceso Uh-huh. bastante, quizás largo para nosotros, pero pues como allá no hay tiempo, entonces ellos tienen que entrar, yo digo, lo llamo así porque me lo han mostrado así, un cuarto de reflexión. En Ok, este caso, yo ok. pude ver a un ser trascendido mío en ese cuarto de reflexión. ¿Mm? Wow. Entonces, viene más o menos ese periodo que yo te estoy diciendo. No es que haya ella muerto pues porque se quitó la vida, no, sino porque fue un proceso duro de enfermedad. Entonces, ahí estaba en el cuarto Mm. de reflexión y en esos momentos es mejor dejarlos quieticos, No ¿sí? molestarlos. No molestarlos, porque ellos están, En su pueden, proceso. claro, y están entre planos. Estoy allá, pero me llaman acá. Uh-huh. Entonces, no los dejan como muy tranquilos. ¿Que están pendientes de nosotros? Claro que sí, Uh-huh. pero es mejor que ellos hagan No su proceso. molestarlos. No molestarlos. Eh, Ok. te quiero hacer una pregunta. Uh-huh.
¿Qué tía murió? Tía. No sabemos si es materna. Uy, sí, bueno, me acordé de una que murió hace mucho tiempo. Ay, bueno, y además tengo dos que están muy, muy enfermitas, pero la verdad no sé de ellas, entonces no sé si están vivas o ya se fueron. Literal, hace días no pregunto por ellas dos. Qué pena interrumpir, No, estamos, hay que fluir, hay que fluir. pero ella está al lado tuyo. Me Ujú. dice que es una tía, te la voy a describir. A ver. ¿Mm? Ella es bajita, así más o menos como nosotros. Ujú. Es un poco morena, es así robustica Ujú. y está diciendo que, ok, Siento mucho, mucho frío, mucho frío, sí, está mucho haciendo frío. mucho frío, yo Mm. estoy temblando. Sí, ¿Mm? siento ya todo el frío. Entonces te está diciendo y te quiere agradecer este momento porque gracias a precisamente este momento ella puede estar contigo. De hecho, te está tocando ahora el hombro Mm. y nuevamente te dice, igual que tu guía, que tomes la vida con más calma. ¿Mm? Que cada tiempo tiene su propio proceso. Ujú. Ve un poco más lento porque te corresponde hacerlo para que no pases por alto cosas importantes que van a pasar en tu vida y que de hecho ya han pasado. Eh, no sé si tú te preocupes, te estás preocupando mucho por la cuestión material Ujú. y ella te dice que no te preocupes tanto por eso porque todo está resuelto. Uy, estoy temblando literal. Sí, yo siento mucho frío. Es una energía muy, es firme la energía, pero también es muy amorosa. Sí. ¿No? Entonces te pide por favor, ve más lento para que no te pierdas ningún detalle de las cosas importantes que tienes en tu vida y que van a venir cosas o sucesos muy importantes para ti que tienes que empezar a tomar decisiones. ¿Tú tienes planeado algún viaje donde, no sé, a Europa o donde haya nieve, No. donde hayan estaciones? Por- Porque ella me está mostrando como si tú estuvieras en un lugar donde hay mucha nieve. Ujú. ¿Mm? Entonces, por eso te pregunto lo del viaje. Bueno, yo siempre vivo planeando viajes. Entonces tengo ahí como muchos en la mente. Ujú. Entonces me muestra, y fuera de eso, la imagen que me muestra de la nieve, tú estás muy reflexiva. Mm. ¿Mm? Entonces, tienes que aprovechar estos momentos de reflexión, dice ella, para tomar las decisiones que te corresponden, porque tu alma ya reconoce por qué camino tienes que ir. Ok. Amor infinito para ti, dice ella. Ay, divina, muchas gracias. Esos son regalazos. Este tema de vivir así, ¿no? En algún video, y les voy a dejar acá la cuñita, hablé de vivir el presente, porque es Mm. un tema que siento que trabajo mucho, como soy muy consciente, le he bajado un montón, o sea, como que todavía me lo digan, es como, hay que seguir, pero le he bajado un montón, yo siento que de 100 bajé a 50, ¿sí? Pero obviamente que son hábitos, ¿no, Jessy? Es como que toda la vida has vivido así y creíste que eso era lo correcto. Y llega un momento de la vida donde uno dice, bueno, pero ya, o sea, ¿para qué corremos más? ¿No? Ujú. Ya, o sea, ya lo hicimos, ya lo logramos, ya, calmémonos. Y estoy en ese proceso, incluso en otros videos donde les hablo de tomas de viaje que he tenido, es como lo que más me han trabajado siempre, es como para allá, no más, esto enferma, esto te lleva a la vida, lo que me dicen es verdad, o sea, por estar pensando tanto en ese futuro, olvidamos vivir cosas muy lindas del presente. Entonces eso lo hablé en ese video, vivir en presencia. Pero, Jean, quiero preguntarte una cosa.
identificas a la tía, Sí, es decir, sí, el alma que se presenta. Sí, y cuando me la escribes físicamente, no es las dos tías que tengo así como muy de edad, además, que están pues obviamente pasando por cosas de salud. No, ella es una tía que murió hace muchos años, uy, muchos años, yo no tenía tefa, o sea, hace más de 20 años. ujú. Era como muy allegada, sí, y siento así un frío en la espalda grandísimo. La quería mucho y a veces la recuerdo, ¿sabes? A Mm. veces la recuerdo mucho. En estos días la has pensado, No sé si por estos días, pero yo a ella la tengo muy presente. ¿ok? Sí, la tengo muy presente. Porque cuando hay estos temas, ¿sí? Las almitas o los seres trascendidos que necesitan dar un mensaje, obviamente ya saben que uno va a estar en esto Ujú. y aprovechan para poder Entregar. entregar ese mensaje. Y lo bueno es que se presentan muy frecuentemente en pensamientos, en sueños. ¿M? Entonces, por eso te pregunto que si la pensaste o Mm, quizás te soñaste con ella antes de estar aquí, mm. porque ellos saben y aprovechan esta Ese canal, oportunidad obvio, claro. para poderlo hacer. Esa es también nuestra llamada intuición, ¿no, Jessie? Sí, Lo que sí. sentimos que nos llegan, esos pensamientos que nos llegan, esa vocecita que nos llega al oído, que además somos muy tercos siempre y no le hacemos caso a nuestra intuición. Eso lo hablamos en el video cuando Ujú. hablamos de los dones espirituales. Mi Jessie, ¿continuamos? Sí, ¿Sí? continuamos. Bueno, ya hablamos entonces, bueno, nos estabas contando dónde va el alma de la persona que muere. Entonces estabas hablando del hospital, del cuarto de reflexión. Y yo creo que muchos allá también se están preguntando tras la pantalla como, ¿tú cómo sabes esa información? Entonces nos estabas contando que una alma tuya, un ser querido tuyo, te permitió ver Sí, ese lugar en donde estaba. me permitieron ver, sí, porque pues una familiar de ella cercana, la hija, me dijo, tía, ¿dónde o qué estará pasando con mi mamá? Entonces yo me conecté y me mostraron dónde estaba. Y me Ok. la mostraban y me dijeron que en este cuarto de reflexión. También con un cuñado que murió en un Mm. accidente. Wow. Él al poco tiempo se manifestó, pero se manifestó completamente diferente a lo que se manifestó o me dejaron ver de mi hermana. Él se mostró y me entregó un mensaje para mi hermana, mm, y estaba en un paisaje hermosísimo, Mm. bellísimo. Y él estaba muy feliz y me dijo, Jessica, entréguele a, a mi Ujú. hermana este mensaje. Claro, porque cuando fallece una persona, digamos que los que quedamos, somos los que quedamos, ¿no? Con todas esas Uy, inquietudes de saber sí, si está bien, además murió en un accidente, ¿será que sí trascendió? ¿Será que todo eso, ¿no? Entonces, sí, yo le entregué el mensaje pues a mi hermana. Fue un mensaje muy bonito. Fue algo impactante para mí porque yo estaba en la sala viendo mm, una película y yo apagué el televisor y mm, llegó y yo me conecté tanto allí que mi chakra corona estaba completamente caliente, mm, caliente. Y yo veía tantas cosas que yo en un momento no es que me hubiera dado miedo, sino que fue tanto lo que me mostraron que yo me desconecté de un momento a otro. Le entregué el mensaje a mi hermana casi que de inmediato y ella se puso a llorar mm, y me agradeció porque me decía, Jessy, esto era lo que yo estaba necesitando. ujú. Entonces, los seres trascendidos, nuestros familiares o la persona que se haya ido, que haya significado algo para nosotros, saben qué necesitamos. Total. ¿Mm? Ujú, Entonces ellos hacen, uno, sirve de puente para dar o para, de cierta manera, ayudar a sanar ese dolor tan ujú, grande que ujú, queda después de la muerte de un ser querido. ¿Mm? ujú, Ahora que yo hablo del chakra corona, mira que cuando la persona está muriendo, el alma sale o por el chakra corona o por el plexo solar. ¿Mm? que es el que está acá en el hombre. Por eso te dicen
Y por eso se sugiere que cuando una persona esté en su lecho de muerte, no le sobes la cabeza, Ah, ok. porque uno tiende a hacer que, Sí. pobrecito, tranquilo, Ajá, ¿ves? ajá. Entonces se sugiere en ese momento no hacer los masajitos en el chakra corona ni en el plexo, porque hay Ujú. por esas dos partes sale el alma, sino más bien masajearle los pies, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, los ataúdes, ¿en qué posición los pone? ¿De cabeza o de pies? Siempre va así de cabeza, ¿no? De pie. Ah, sí, con los pies. Sí, sí, sí. Porque es la salida. Van a encontrar el, Mm, el, el, el camino a un nuevo trascender, ok. ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan una persona que va a trascender, entonces no le soben la La cabecita, cabecita. sino los pies, masajeen los pies. Ok. Y yo sí tengo otra pregunta que apuntar y es ¿qué enseñanza nos deja el fallecimiento de un ser querido? Y, Sacándole lo positivo a todo, ¿no? claro, Lo bueno a todo. la Ok. enseñanza es que tenemos que vivir la vida sin afán, disfrutar hasta el más mínimo detalle de la vida. Nosotros, y es entendible, claro, que nos afanamos eh, si tenemos zapatos, si no tenemos ropa bonita, Ujú, todo es, casi todo es una apariencia, ¿sí? ¿Mm? ujú, Y ponemos nuestro o fijamos nuestra vista en situaciones que no tienen mayor significado. ujú, Pero cuando realmente se disfruta la vida, qué ujú, tranquilidad tienes en tomarte un cafecito, en ujú, tomarte el tiempo de ver una florecita y decir, wow, ujú, esto es realmente el significado real de la vida. ujú. Entonces, primero, es eso, el disfrutar el significado de vivir. Lo segundo, Jean, es que tantos nos estamos perdonando porque muchas personas se van teniendo cositas ahí en el corazón. Ujú, El no perdonarse, sobre todo el no perdonar. ¿Mm? ujú, El el hecho de que trasciendan y tengan cositas materiales acá y se preocupen más por lo material, ujú. eso hace que su trascendencia sea un poco más difícil. Ok. ¿M? Los apegos, tanto a cosas Ujú, materiales como a las personas. ujú. Entonces, esas enseñanzas o la muerte de un ser querido nos enseña eso. Dime tú, o digan ustedes, o pónganse a pensar, cuando muere un ser querido, ¿qué es lo primero que pensamos? Mm, ¿Mm? ujú. Siempre, ¿no? ¿Tú qué piensas? Siempre, siempre se piensa en la herencia, ¿no? En qué dejó y qué se va a hacer con todo lo que dejó, ¿no? Siempre, o sea, Exactamente, desde la ropa, desde sus cosas, de todo todo eso. eso. Sí. Entonces, ¿qué significado tiene la vida para nosotros? Mm, Eso es realmente la enseñanza que deja la partida de un ser querido. O muchas veces es todo lo contrario, une a la familia, sí. ¿sí? Pero Ujú, generalmente en las familias, cuando muere papá y cuando muere mamá, mm. cada uno toma por su lado. Se acabó la unión, se acabaron las reuniones, se acabó todo. Todo, absolutamente todo. Ujú, Entonces, tenemos que sacar provecho de lo que esa enseñanza nos deja. ¿Mm? ujú, Chévere que cuando muere un ser querido nos pongamos reflexivos, ¿sí? ¿Cómo estoy yo viendo la vida? ¿Cómo estoy aprovechando yo la vida? ¿Cómo me estoy cuidando? ujú, ¿Qué tengo que hacer de aquí en adelante para poder disfrutar realmente de ese significado de la vida? ujú, ¿Mm? Que, ¿Cómo me estoy alimentando espiritualmente? ujú, Entonces, esa es la enseñanza que deja la partida de un ser querido. Y que fuera de eso, tenemos que tener en cuenta que
con esa trascendencia, solamente se deja esta cascarita que es el cuerpo, pero seguimos viviendo. Pero es que dentro de las familias, Jean, el tema de la muerte sigue siendo tabú, Sí, mucho. ¿sí? Entonces, cuando te sientas a hablar con tu hija o con tu Mm, familia y dices, mira hija, yo quiero en el momento de mi partida ujú, que me cremen o me dejen en una fosa común o bueno, en fin. O si yo llego a quedar en coma, ujú. ¿qué quieres que haga? No, ese es un tema del que no se habla, ¿no? Entonces te dicen, yo propongo, venga, hablemos de la muerte. No, 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 no. Ajá, No diga eso, no, sí, mami, no. no pienses eso. Ajá. Ujú. Entonces yo hace poquito hablaba con mi hija, yo le decía, Cami, yo quiero que si en alguna oportunidad, porque uno no sabe, y estamos hablando en un caso hipotético, yo llegara a quedar en coma, ¿qué harían? Ujú, Decía, mami, no hables de eso. Yo le dije, tenemos que hablar del tema. ujú. ¿Mm? Las conversaciones incómodas que nadie quiere tener. Y el tema, y realmente, Jim, uno no tiene que tenerle miedo a la muerte, porque la muerte no existe. Ujú, Vamos a cambiar simplemente de estado. ujú. Nosotros lloramos a nuestros seres queridos, no por nuestros seres queridos, sino por la falta que nos hacen. Sí, Lloramos por nosotros, porque ya no tengo a mamá, porque ya no veo a mi esposo, porque mi hijo no lo tengo, apego. los apegos, Ujú, los miedos también, pero mira que ellos están en una condición completamente diferente y más privilegiada que ujú, nosotros mismos, ujú, porque allá están súper chévere, allá haz de cuenta que allá arriba es como una ciudad, entonces venimos y miramos todo de diferente manera. Entonces, pues eso es. Entonces, eh, tenemos que mirar que la muerte realmente no existe. y a veces somos muy envidiosos porque sobre todo cuando hay seres que están muy, muy enfermos, preferimos nosotros tenerlos aquí enfermos, sufriendo, y no soltarlos y dejarlos también ir, porque pues están aquí sufriendo, pero pensamos es en nosotros, en nuestro beneficio, en no que se nos vaya y después suframos por no tenerlo, ¿no? Y Uh -huh, preferimos que esté aquí mal. uh -huh. Eso. Y lo otro que te iba a decir es, además, que es pensar en que se van del plano físico, pero que siguen con nosotros acá. Son angelitos que quedan con nosotros acá. Claro, claro, pero tenemos que tener una cosa en cuenta. Ellos nos pueden ayudar, sí, pero no podemos decir, mamá, por favor, ayúdame a ganarme la lotería o ayúdame a que encontrar un novio súper chévere. No, porque eso no es la función de ellos, ¿ves? Ajá. Entonces, sí nos cuidan, porque sí nos cuidan, pero nosotros no podemos permitirnos que ellos estén haciéndonos favores, Ujú, porque entonces están aquí y están allá. ujú, Si nos ven llorar, entonces no, por ejemplo, no te contactan por medio de los sueños. ujú, No hacen como, no apariciones, sino no hacen ese contacto, Jean, simplemente porque saben que tú vas a sufrir. ¿Ves? sí. Si tú vives llorando por un ser trascendido y quieres verlo en tus sueños, él no va a aparecer, Ujú, porque te va a afectar y vas a sufrir porque tienes que desprenderte de él terminando el sueño. ujú, Entonces, si tú quieres ver ese ser trascendido, tienes que tener completamente calma y aceptar que él ya no está aquí físicamente, pero que allá está mirándote y ujú, está, te guía, ¿sí? Y quiere lo mejor para ti. ujú. Pero si estamos obsesionados por la partida de una persona o de un ser querido, de verdad, el sufrimiento que eso te provoca a ellos, ellos no van a aparecer o no van a tener ese contacto. Y afectaríamos, Jessie, en este momento me acordé de una persona que tuvo la pérdida de un hijo.
Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿afecta que yo esté aquí viviendo este duelo, este duelo, este duelo, este duelo, este duelo? ¿Le afecta al alma que está arriba? Que yo llore, esté mal, bueno, Claro, todo eso. claro, porque ellos están en pleno proceso. Entonces, están aquí, pero están allá, pero vienen acá. Entonces, digamos, avanzan 20 pasos hacia su trascendencia, pero con tu sufrimiento se devuelven unos 30. Entonces están aquí, pero están allá. No les Entonces ayudamos. no los ayudamos a que ese proceso sea mucho más rápido. ¿Ves? Entonces, sí, duele muchísimo perder un ser querido. Duele muchísimo. Pero depende de nosotros su proceso, ¿sí? Porque si está sufriendo, pues, pues no es. Entonces, que es un proceso y que los procesos duran un tiempo, sí. Y la aceptación que nosotros tengamos en estos procesos es clave, es Ok. clave. Y por eso tenemos que tener muy claro que la muerte no existe, ¿sí? Que ellos están en un proceso completamente diferente y mucho mejor que nosotros acá. ¿Mm? Mi Jessy, ya la última pregunta que tengo acá es, ¿sufren hasta el último momento de morir o se sufre al morir como tal? Te voy a Esta contestar, pregunta es muy buena. te voy a contestar te voy a poner un ejemplo. Cuando van a ser un niño, el niño sufre para nacer. Uy, no, me corchas. Pues yo me imagino que no, pero es que siento que como nacen así llorando y eso es todo un proceso, siento que ese cambio, yo creo que sí, sí, ese proceso del cambio, ¿no? Claro, claro. Tenemos que ver la muerte como un renacer, ¿sí? Ujú. Como un renacer. Te pongo este ejemplo es porque cuando el niño va a nacer es el periodo donde el ser humano siente un nivel de estrés máximo, ¿sí? Y claro, duele esa, duele Ese paso, ese paso. ese cambio. No es que duela así como que me duele la cabeza, no, sino es el estrés tan grande que siente el bebé al nacer. Es lo mismo cuando la persona va a fallecer. Quizás le duela algo, pero ya al desprenderse el alma no duele, no duele. Es, es el paso o podemos verlo como ese estrés al nacer, ¿sí? Entonces ese proceso como tal no duele, Ok, no duele. ok. Eso es, mi Jessy, yo no sé de pronto qué se nos haya pasado, que de pronto cuál, quieras decirnos algo más. Esas son como las preguntas. Digamos que si tú me preguntas a mí que si tengo miedo de morir, digamos que yo creo que ese es un miedo que tenemos, yo creo que el 90 o el 100% de los seres humanos, Sí, ese miedo de morir, y es miedo que se desprende de muchas cosas. Entonces, digamos, los que tienen hijos, tengo una amiga muy cercana y hablábamos mucho del tema, y es porque tiene una bebé pequeña. Entonces, ajá, cuando uno es mamá, ¿no? Y cuando claro, uno tiene a alguien que depende 100% de uno y que uno quisiera que nada le pasara y que nada lo tocara, claro, pensar en la muerte es algo terrible. Entonces siento que se desprende de eso que dejamos, de ese ser que dejamos, de las cosas materiales que tenemos en algunos momentos. Eh, digamos, yo sí en algún momento tenía mucho miedo de la muerte, pero cuando empecé a tomar yagé, ajá, el remedio lo primero que trabaja en ti es ese miedo de la muerte. Entonces es terrible porque los episodios que se viven son muy, incluso te ves morir. Entonces como sí, que te muestran qué pasaría si te mueres y te muestran. Entonces ahí suelta uno como mucho ese tema, ese miedo a morir. Pero digamos que si tú me preguntas ahorita, el miedo sería más esa pregunta que te hice y es, a mí me daría miedo que dure mucho o que ese proceso de trascender sea difícil, ¿sí? ajá, Que de pronto sea un accidente. Siento que cuando una persona se enferma, tiene ese lapso de asimilar que se va a sí, morir, ¿no? sí, 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 Siempre la persona que está enferma dice, ya esta no me salvo, me voy a morir. Y se prepara. Entonces pasa lo que tú dices, esa etapa de desprenderse, esa etapa de soltar muchas cosas, de acomodar incluso cosas,
en la tierra, ¿no? Si dejan hijos, bueno, tienen ese proceso, pero una persona que muere en un accidente, siento que eso sí es como, ¿y qué pasa más allá? Y ese tema de que están todavía en la casa, pero ¿por qué no me ves? Hay muchas películas al respecto que muestran incluso eso. Ese es como, para mí, ese sería como el mayor miedo ahora. Sí, sí, es porque estás desubicada en lo que está pasando. Pero Jean, si tú estás y reconoces y estás un poco preparada para esto, claro, te vas a ubicar muchísimo más rápido. Y algo que a mí particularmente me consuela es que no voy a estar sola. ¿Sí? Voy a estar acompañada por mis familiares, por mi papá, por mi mamá, por Los mi que están hermana, allá. por mis guías, por mis ángeles. Entonces, si yo llegara a morir, por ejemplo, en un accidente, claro, me desubico, pero si yo sé que no me ven y me siento acompañada, el proceso puede ser un poquito más tranquilo. Por eso la importancia de prepararnos para morir. Ok. ¿Mm? Entonces, nada, Crear Jean, conciencia. simplemente es eh, ir aceptando que la muerte no existe, que pasamos a un plano muchísimo mejor que, que el que estamos en este momento y nunca olvidar y hacernos el propósito de hablar con nuestros seres queridos, la manera como uno quiere morir, porque hay muchas veces, hace un poquito una consultante me llamó y me dijo, Jessie, es que mi familiar quiere y está pidiendo la eutanasia. Ay, ¿qué pasa? Entonces tú sabes que la eutanasia la tienen catalogada como un suicidio asistido, ¿sí? Y las personas que se suicidan, ¿qué pasa con ellas allá en ese plano? Ya lo hablamos al principio. Entonces, la decisión, pues en este caso yo le dije, pues que es del tío, que no va a pasar nada, que no se, porque es que el miedo es que si yo Tomo la tomo decisión la de, decisión de irme por por este cuenta propia. método, entonces me van a juzgar, me voy Ujú. para el infierno o me van a castigar. Y este es un tema muy religioso, además. Claro, entonces tienen que estar completamente seguros porque allá no lo van a juzgar. Es que usted se mató, es que usted, no, Ajá. nada de eso. Allá no se juzga, allá no se señala. Que tienen ese cuarto de reflexión que yo lo llamo, sí, lo tienen, le sugiere estar allá para que piense qué pudo haber pasado. Porque lo único que no está contemplado en el plan del alma es el suicidio. Ok. ¿Ah? ¿Por qué? Porque resulta que como tú vienes con un plan, con un contrato, llamémoslo así, Ujú. lo único que no está en ese contrato es el suicidio porque cortas con tu evolución, Ok. ¿sí? Con lo que viniste a completar o a aprender. Ujú. Entonces, este tema es un tema bastante delicado porque como tú dices, la parte religiosa hace que nosotros temamos muchas cosas. Que Ujú. la persona quiera eutanasia es completamente respetable y es la Ok. decisión de esa persona. Que si Ok. la persona se suicida, tenemos que tener una cosa en cuenta allí, que si tú o una persona llega a tomar la decisión de suicidarse, Sí. tiene que ver es que no es que él quiera suicidarse, Gina, es que el estado emocional lo lleva a eso. Y es un momento en que quizás la persona no esté muy clara en su mente, en sus cinco sentidos. Ujú. Entonces, tenemos que tener muy claro eso. Es un tema muy delicado de tratar, pero tenemos que ponernos en los zapatos de cada persona Ujú. y respetar la decisión que cada uno de ellos puede tomar. Ok. Y también es un tema que, digamos que si lo vemos desde la religión, nos han enseñado mucho o nos han metido pues en la cabeza que tenemos un Dios castigador, ¿no? Que Uh -huh, todo es pecado, uh -huh, entonces está mal visto, todo está mal visto, todo es juzgado, como dices tú. uh -huh. Entonces, yo siento que va más por ahí, lo que tú dices, o sea, arriba no se va a juzgar nada,
todo es en amor y Dios Ujú. es amor, sino que nos han enseñado a verlo desde otro. Sí, como un Dios castigador. Ujú. Es eso. Ok, bueno, acerca de lo del suicidio, si yo te iba a preguntar, ¿es diferente ese trascender para esa persona? Como te dije al principio, ellos se van a un cuartico o al cuarto de Mm, reflexión y allí ellos están acompañados, a ellos no los dejan solos. Igual llegan sus guías, sus ángeles y en este caso sus seres fallecidos, ¿m? okay. Lo ayudan con ese tránsito y en ese cuarto de reflexión los ayudan a mirar por qué lo hizo, Ujú. ¿sí? ¿Qué cosas le quedaron Pendientes. inconclusas? Ujú. Y los hacen reflexionar. Porque es que, mira, las personas que se suicidan piensan que como se suicidan, se mueren Y y ya todo se dejan el acaba. dolor Y y todo se ya, acaba. todo se acaba. Pero resulta que como no existe la muerte, pues nada se acaba. Ajá. Y Sí, ellos continúan allá arriba diciendo, mamá chica, ¿qué su hice? proceso. Ujú. ¿Mm? Y continúan su proceso. Entonces, por eso es que te digo que para contactar una persona que ha muerto por Ujú. suicidio, más o menos entre 6 meses y un año podemos Puede contactar. ser hasta más largo el proceso, ¿no? Sí, Jessy, ¿y por qué hay tantas almas por ahí divagantes? porque mmm, tienen muchos apegos acá, porque quedaron cosas pendientes, porque no aceptan muchas veces que ya trascendieron, o que ya murieron, porque no han trascendido, porque siguen Ujú. acá. Entonces, hay muchas personas que se quedan pegadas a esta energía o a este plano más bien por esas cosas, porque o quedaron cosas pendientes, no aceptan que están en ese proceso y no pueden soltar. Con Diana hemos ido a hacer muchas limpiezas en casas donde Ujú. hemos encontrado seres trascendentes, o sea, seres que han fallecido Ujú. y que están pegados acá. Esas famosas casas donde asustan. Sí, y hemos ayudado a varias personas o a varios seres fallecidos a A trascender. trascender. Y están, muchas veces nos han dicho que están aquí por apegos. ¿M? Porque no pueden dejar la mamá, porque no pueden dejar sus bienes materiales. ¿M? Mm. Entonces son esas almitas que muchas veces en las casas tiran las puertas, Apagan la luz. apagan las luces y hasta que ellos no reconozcan que quieren trascender, pues entonces, pues ya no podemos, o podemos o no podemos ayudarlas y ellas quieren a poder seguir su camino. Hay muchas experiencias con Diana muy bonitas para poder ayudar a esas almitas a pasar. Algunas se quedan pegadas y nos cuesta un poquito convencerlas de que trasciendan, pero lo hemos logrado. Pero qué linda misión, ¿no? Sí, Qué linda sí, misión. es muy chévere, es muy bonito y muy satisfactorio el poder ayudar a esas almitas a trascender. Ok. Bueno, mi Jessy, entonces, bueno, ya nos vamos a despedir. Voy a dejar el contacto tuyo aquí Ok, en el video para que si necesitan consulta contigo, pues te puedan escribir, te pueden llamar, te pueden sí, escribir. Ahí entonces les dejamos, les compartimos el contacto. Mi Jessy, muchas gracias como siempre. Me honras con tu presencia. Me encanta este tema, sé que a todos les va a encantar. Entonces, por favor, si les gustó, dejen su like, compartan. Este es un tema que puede rodar por todo lado porque pues es un tema muy común en todos, el miedo a la muerte. Y déjenos por favor sus comentarios por acá si les gustó, si tienen alguna pregunta y se la hacemos llegar a Jessy para que nos ayude ahí contestando. Mi Jessy, gracias, gracias, con gracias. todo el gusto. Gracias, gracias. Y nada, espero que les haya gustado. Gracias a todos. Chao. Bueno, y para los que les gusta este tema, aquí hay algunas recomendaciones. Este es el doctor Manuel Sanz Segarra, lo pueden buscar en YouTube. Es un científico que habla que sí hay vida después de la muerte.
Esta es otra recomendación, una película hermosa, romántica, se llama La sombra del amor, de los años 90. Ella pierde a su esposo, él fallece y luego encuentra una medium que le ayuda a contactarlo y pueden esclarecer la causa de su muerte. Es buenísima, se la súper recomiendo. Y estas son 2 series de Netflix, una se llama Hasta que el cielo nos reúna y la otra se llama Nos vemos en mi vida, número 19. Me encantan, buenísimas, se las súper recomiendo si quieren saber un poco más o si les interesa este tema de la reencarnación o de que hay vida después de la muerte. Y aquí también unas recomendaciones de unas series o documentales que también se encuentran en Netflix que también tienen que ver mucho con este tema. Y ya por último, la última recomendación, ella es Zulema Arroyo, ella es una medium muy famosa, la encuentran en YouTube como Zulema Arroyo o también en sus redes sociales de Instagram.